Muchísimas gracias por la historia para niños. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo andan? Súper contento de estar con ustedes. Voy a decir un sábado más porque, como bien decían, fui pastor del distrito durante 3 años. Un distrito que era un poco diferente. La cabecera era Lomas de Zamora en ese momento. No sé cuál es la cabecera ahora del distrito. Ah, La Madrid. La madre de todas, La Madrid. Sigue dando hijas, de paso me dijeron de La Madrid, hace bastante que no voy por allá. Lindo verlos. Creo que incluso ahí repasábamos con Abraham, la última vez que estuve acá en la iglesia fue para el casamiento de David. Y creo que antes había estado para otro casamiento también, que no la veo por acá. Bueno, para otro casamiento me parece que había estado. Así que ya extrañaba el púlpito de Budge, lindo verlos. Lo hice con algunos de manera particular, pero aprovecho a felicitarlos también por la iglesia. Se ve el progreso, los detalles, lo prolija que está, así que felicitaciones por eso. Y un gusto conocer a aquellos que no los conocía tanto, que creo que nos vemos por primera vez hoy con algunos de ustedes, así que lindo vernos. Gracias, Andrés, también por tu participación. Casi me pongo ahí a zapatear en un momento, así que gracias por la linda alabanza. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios porque para eso vinimos en Éxodo capítulo 32. Hay historias que ya he contado, pero ustedes se dan de cuenta que la conté por primera vez, si es que ya lo escucharon. Pero me acuerdo como si fuera hoy cuando tenía 13 años. En mi caso nací en un hogar adventista. Mi mamá había tenido un auge de la lectura de Elena de White. Así que de repente empezó a cambiar la alimentación en mi casa, yo todavía no había nacido para todo este proceso, pero me cuentan mis hermanos que dejaron de ver las cosas que veían, empezaron a cambiar un montón de hábitos. En ese contexto es que nazco yo como último hijo de la familia y claro, generalmente yo iba a un colegio estatal, así que me juntaba con mis amigos y la charla era, ¿a dónde fuiste? ¿Qué miraste? ¿Qué película viste? Y la película que yo había visto más sana era, o más controversial, creo que era Bambi, más o menos, porque en mi casa no nos dejaban ver películas como llamamos seculares o del mundo. Pero claro, llegó un momento ya cuando tenía 13 años, que mi mamá llegó un momento que ya no podía retenerme, empecé a tomar decisiones por mí mismo. Y adivinen a dónde fue, cuál fue mi primer lugar a donde decidí ir cuando tuve la posibilidad de escaparme, entre comillas, de mi casa. Acá Graciela lo dijo, me fui al cine. Y en ese momento, la película que se estaba estrenando cuando yo tenía 13 años, no voy a decir el nombre ahora, voy a decir al final del sermón, era una película al estilo de superhéroes, no de un superhéroe conocido. ¿Quién? No, ahí Ronan tiró uno, pero quería ver si le pegaba. Lo que me impactó de esa película, y se van a dar cuenta ahora cuando empiece a contar, no es una película recomendable, pero era una película que había 2 bandos, estaban como todas las películas, ¿no? Había un bando del bien, un bando del mal, y había un protagonista que en realidad él no sabía que era el protagonista de la película, y de repente se da cuenta que es el elegido. Así que poco a poco le empieza a caer la ficha, y no solo se da cuenta que es el elegido, sino que tiene características únicas que lo llevaban a ser el elegido. Así que imagínense, yo estaba ahí en el cine con 13 años, nunca había visto una película con tantos efectos especiales, con una trama intrincada. Mi cabeza era una esponja, porque en esa edad a toda edad en realidad nuestra cabeza es una esponja, pero salí súper confundido de esa película. Me había gustado en ese momento, vuelvo a decir, hoy en día no es una película que recomendaría, pero en ese momento yo dije, no, lo que me estuve perdiendo durante estos 13 años. Y llegué a la parada del colectivo, había ido con un amigo, me subo al colectivo, el colectivo me deja en la esquina de mi casa, y cuando me bajo del colectivo se me vino un sentimiento al corazón. Y ese sentimiento era, Santi, sos el elegido. Una confusión terrible, ¿no?
Esa película era la película de Matrix. No sé si alguno más o menos, o ya me había escuchado la anécdota o se daba cuenta. Pero si la vieron, es una película un argumento totalmente tomado. De hecho, las grandes películas del Gran Conflicto o de superhéroes son tomadas del argumento del Gran Conflicto. Es la guerra entre el bien y el mal, y hay alguien que hace el desenlace de toda esa trama. ¿Quién es el verdadero protagonista de la película en la cual nosotros nos encontramos? Es Jesús. No hay duda de eso. Pero claro, yo salí, me bajé de ahí. De hecho, me da vergüenza contarlo en las iglesias que he predicado acerca de esto. Recuerde que tenía 13 años, no me juzguen, no me maten. Pero en ese momento la película termina con que el protagonista se da cuenta que podía volar. Así que yo me bajé del colectivo, eran tipo las 9 de la noche, estaba todo oscuro, e intenté volar en ese momento. Dije, si él pudo, yo también puedo. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Vuelvo a decir, a algunos de ustedes los conozco mejor que a otros. A algunos no es la primera vez que nos vemos, no sé cómo es tu vida, no sé cómo estás, no sé cómo llegaste hoy a la iglesia. De hecho, ustedes tampoco saben cómo estoy yo en este momento. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué rol cumplís sin importar si viniste por primera vez, sin importar si venís hace años, sin importar si sos o no sos adventista, cristiano o lo que sea? ¿Qué rol cumplís en esta película del Gran Conflicto? Vuelvo a repetir, no sé si sabías, si escuchaste alguna vez, pero existe Dios todopoderoso, el creador de todo, y por otro lado existe Lucifer, que era un ángel, Satanás era un ángel caído que se rebeló contra Dios, y es ahí el gran conflicto entre Dios y Satanás, y en el medio estamos nosotros, porque el conflicto se trata o se libera en nuestra mente y se trata de un Dios que quiere darnos la salvación, y por otro lado nos encontramos a un Satanás que constantemente trata de que caigamos para que nos perdamos la vida eterna. Y a veces cometemos el error de creer que en esta película del Gran Conflicto nosotros estamos ahí como víctimas. Porque seamos sinceros, y no me voy a cansar de hablar de esto y de abrir mi corazón con ustedes en relación a esto, no es fácil tener una vida espiritual. Y no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. No hay quien busque lo bueno, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Y por si te quedaba algo de orgullo en tu corazón, la Biblia dice, no, nosotros somos trapos de inmundicia. Imagínate el peor trapo que tengas en tu casa, ese de cocina que tiene un olor a pata terrible. ¿Vieron cuando se seca mal un trapo? Eso huele bien al lado de lo que es nuestro corazón. Porque si abrieran nuestro libro de vida, seguramente muchos se agarrarían la cabeza de las cosas que hacemos, que pensamos, que miramos, que decimos. Pero vuelvo a preguntarte, yo hoy quiero motivarte a algo mucho más. Que salgamos de ese rol de víctima, de decir no puedo, y que por una vez por todas entendamos el verdadero rol que tenemos que cumplir en esta película del Gran Conflicto. Y no me malinterpretes, pero vengo en esta mañana a decirte, ¿me estás escuchando? Vengo esta mañana a decirte que sos el protagonista de la película en este momento de la historia. De paso, es un poquitito un concepto complementando a lo que repasamos en la escuela sabática. Mírame bien, vengo a decirte que sos la protagonista de este momento de la historia. Porque claro, vos dirás, pero Santiago, dijiste que Jesús es el protagonista. Sí, el que te diga lo contrario es porque no entendió nada. Pero no podemos negar que a lo largo de la historia, Dios llamó a hombres y a mujeres para que marquen la diferencia en el momento de la historia en el cual se encontraban esas personas. Por eso el tema de hoy es súper fácil de que te lo acuerdes, porque quiero contarte dos historias bíblicas que muestran de una manera súper clara el llamado de Dios a ciertas personas, y vamos a ver cómo respondieron a ese llamado esas personas.
Vamos a ver una historia un poquito más negativa y una historia un poco más positiva. Y depende de nosotros ver qué camino vamos a tomar. La primera historia está ahí, en Éxodo capítulo 32. Y para aquellos que tal vez conocen un poquitito más de la Biblia, igual no hay que ser un gran teólogo para responder esto, pero ¿quién es el protagonista de la historia del gran conflicto en este momento, en Éxodo? ¿Quién escribió Éxodo? Moisés. ¿A quién llamó Dios para que haga la diferencia en un pueblo que estaba siendo oprimido? A Moisés. Dicho sea de paso, este no es el tema, pero cuando Dios lo llama a Moisés, ¿qué le dice Moisés? ¿Se acuerdan? No, yo protagonista. O sea, ¿me estás pidiendo que libere al pueblo? No se trataba del poder de Moisés. Siempre es el poder de Dios. Siempre es su palabra, siempre es Él. Pero a través de personas, de hombres y mujeres como vos y yo. Y claro, Moisés dice, pero ni siquiera me acuerdo cómo hablaban los egipcios y vos me pedís que vaya y los libere. Finalmente Moisés acepta. Y acá está la clave. Y tal vez me estoy adelantando a la conclusión del tema de esta mañana. Porque quieras o no quieras, sos el protagonista o la protagonista. Esto no es como los actores que alguien se acerca, les da el libreto, el actor puede leer y dice, no, este papel no lo acepto. No. En el gran conflicto, si estás sentado o sentada esta mañana en este lugar, si alguna vez escuchaste que Jesús murió por vos y aceptaste que ese Jesús es el Salvador de todos, automáticamente eso te convierte en una persona que puede marcar la diferencia en las personas que te rodean. Sos protagonista. Aceptes o no aceptes, hoy quiero darte ese mensaje. Tomá la responsabilidad de ser un protagonista, sin importar la edad que tengas. Seas chico, seas grande. Sí, pero Santi, yo ya estoy pasado, ya estoy pasada. Yo ahora estoy en una edad, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. No. Hasta que tu corazón siga latiendo, tenés la responsabilidad de tomar esta tarea con mucha valentía. Y les decía, me voy a adelantar al final. ¿Cuál es el secreto para ser el mejor protagonista? Para estar a la altura de semejante llamado. ¿Estar a solas con quién? Con Cristo, con Jesús. Me gusta llamar a este tema también, o en realidad al concepto que quiero transmitir, es el equilibrio justo entre la montaña y la multitud. El equilibrio justo en estar tiempo con Jesús para luego marcar la diferencia con la gente. Y eso pasó con Moisés. Moisés tenía dudas, Moisés tenía falencias, pero ¿qué le pide Dios? Moisés, necesito que te vengas conmigo, necesito estar a solas con vos. No se vayan de Éxodo capítulo 32, pero si ustedes después repasan Éxodo capítulo 25, se empieza a relatar el momento en que Moisés sube a la montaña y empieza a tener un diálogo directo con Dios. Y ahí Dios le dice, Moisés, escucha bien, porque te voy a revelar absolutamente todo lo que el pueblo necesita saber para que el pueblo vuelva a ser el pueblo que yo quiero, que yo necesito. Y en Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, lo primero que tenés que hacer es juntar ofrendas. Imagínenselo a Moisés, dice, no entendía nada, ¿no? Se me llamaste para que venga con vos a la montaña y ahora me pedís esto. Sí, Moisés, necesito que juntes ofrendas. Lo segundo que necesito que hagas, Moisés, es que con esas ofrendas, con ese oro, con esa plata, con todo lo que juntes, necesito que me hagas una casa. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa casa que Dios le pidió a Moisés? El santuario, el famoso santuario. ¿Cuál era el propósito del santuario? Que Dios pueda morar con el pueblo y que el pueblo entienda el plan de salvación. Y lo último que le dice en el capítulo 29, después de pasar 40 días en un retiro espiritual, Moisés disfrutando a solas con Dios, dice, Moisés, una vez que juntes ofrendas, una vez que me hagas el santuario, le mostró cómo tenía que ser ese santuario, ofrecé holocaustos, ofrecé sacrificios.
¿Para qué? Para que cada vez que un animalito inocente muera, el pueblo pueda entender poco a poco lo que va a pasar con Jesús. ¿Se acuerdan hasta acá? ¿Se van a acordar de esas tres cosas? Paralelo a esto, mientras Moisés estaba a solas con Dios, mientras Moisés estaba en la montaña, pasa lo que podemos leer en Éxodo capítulo 32. ¿Quién era el protagonista? ¿Quién era el encargado mientras Moisés no estaba? Aarón. No sé si estás despierto o despierta esta mañana, si viniste lúcido o lúcida, pero trata de ir pensando y asociando el mensaje que quiero darte por detrás o por debajo. Jesús asciende al cielo y hace discípulos. Cuando Moisés no estaba, el responsable era Aarón. Cuando Jesús ascendió, ¿quiénes eran los responsables? Los discípulos. ¿Y vos y yo qué somos? Discípulos. En otras palabras, hagámonos cargo de este llamado. Mientras Jesús no está de manera visible, mientras Jesús intercede en la montaña, entre comillas, ¿quién tiene que tomar la bandera? Nosotros. ¿Qué hizo Aarón? Si alguno no conoce la historia estará pensando, y seguro que Aarón la descosió. Seguro que Aarón se puso maquillaje y empezó a actuar como el mejor actor de todos los tiempos. Evidentemente Aarón se había olvidado que la única manera de ser un verdadero protagonista es primero pasar tiempo a solas con Cristo. Es primero pasar tiempo en la montaña. Y Aarón cometió el error que a todos nosotros a veces cometemos. El querer avanzar, el querer tomar decisiones y decisiones importantes sin antes haber consultado con aquel que conoce cuáles son los pasos que tengo que seguir. Es un poco, vuelvo a repetir, lo que estuvimos repasando en la escuela sabática. No hay reforma sin la palabra de Dios. No hay paso que yo pueda dar de manera correcta y eficiente si antes yo no pasé tiempo consultando la voluntad de Dios. Entonces me lo imagino a Aarón diciendo, tranquilo, ahora Moisés se fue a la montaña, yo voy a ir adelantando ciertas cosas. Versículo 1 del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, no sé si les suena conocida esta realidad en nuestro tiempo incluso, viendo que tardaba, se acercaron entonces a Aarón, ahí pone tu nombre en la Biblia, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en el retiro espiritual con Dios. ¿Cómo que no sabían qué le había pasado? Él estaba en el lugar correcto. Pero acá viene lo más interesante. ¿Qué hace Aarón? En vez de decir, tranquilo muchachos, hay que esperar. Quedémonos esperando hasta que nos den nuevas instrucciones. No, ¿qué hace Aarón? Aarón agarra, abre su celular y le había llegado un mensaje de Moisés al WhatsApp. Y le dice, mirá Aarón, adelantate, empezá a juntar ofrendas. No dice eso en mi Biblia. Dice que Aarón se levantó y les dijo, versículo 2, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. ¿Quién le había dado esa orden a Moisés? Dios. Pero se la había dado Moisés. Aarón todavía no sabía nada. Esto es como si alguien nos sacara una cortina de adelante y descubrieran lo que a veces hacemos con nuestra vida. Si no, pero yo sé lo que hay que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Así que tranquilo, yo avanzo. Puede pasar en la vida en general y puede pasar en la iglesia. Pero vuelvo a repetir, nada tiene valor, nada va a salir bien si cada decisión que tomás no está primero dirigida por Dios. Porque uno a simple vista podría decir, che, está buenísimo lo que está haciendo Aarón. Se adelantó a lo que Moisés tenía que hacer. Juntó ofrendas, versículo 4. Dice, y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, presten atención,
Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Se dan cuenta, ¿no? Las ofrendas que eran para el santuario terminaron ahora en un becerro de oro. Y en el altar, delante del becerro, y pregó Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. O sea, todo al revés. ¿Qué era lo último que faltaba? Que Dios le había dicho a Moisés, juntar ofrendas, edificar un altar o edificar un tabernáculo. Y lo último era sacrificios. Esos sacrificios, vuelvo a repetir, eran una manera de entender lo que iba a pasar con Jesús. ¿Qué hicieron al día siguiente? Versículo 6. Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Tranquilo, ahí Aarón, pura fiesta. El pueblo estaba, desde afuera parecía que estaban alegres. Eso es lo interesante. Pero en realidad era un pueblo que estaba desordenado. Era un pueblo que estaba perdido. Era un pueblo que había perdido el foco. Y parece un poco duro el mensaje, pero fíjense que todo fue porque el protagonista de ese momento no tuvo la valentía de hacer lo que tenía que hacer. Voy a ir avanzando rápido porque el tiempo pasa también, pero ustedes pueden leer la historia. Ahí dice que, claro, Dios seguía hablando con Moisés, todo esto pasa paralelamente, y en un momento Dios le dice, bueno, Moisés, yo ya te dije todo lo que tenía que decir, te doy los 10 mandamientos, si se fijan en el último versículo del capítulo 31, está ahí, y un pequeño detalle dice, tenés que volver porque tu pueblo está haciendo un desastre. Así que Moisés dice, no puede ser, si acabo de estar en un retiro espiritual, como que baja Moisés con los 10 mandamientos y empieza a escuchar la música tecno ahí de fondo, ¿no? Está el punchi punchi de fondo y dice, ¿qué está pasando? Que no me invitaron a la fiesta. Llega Moisés y ve el pueblo un desastre. Tira los 10 mandamientos y adivinen a quién va a buscar. Esta parte es durísima. Va a buscar a Aarón. Porque mientras Moisés no estaba, mientras Jesús ascendió a los cielos, ha dejado responsables. Pero no tomes este mensaje como un peso, como una mochila. Tómalo como un propósito de vida. Las personas que no tienen un norte, las personas que no tienen un propósito, son las personas que se deprimen, son las personas que se levantan a la mañana y dicen, ¿y ahora para dónde voy? Yo lo que quiero que entiendas es que tenés un propósito de vida. Fuiste elegido, fuiste elegida por Dios, como lo fue Moisés, como lo fue Aarón. Y entonces ahora Moisés va a buscar a Aarón y fíjense lo que le dice. Versículo 21. Y Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, cada vez que predico este tema me imagino la voz del Chavo del Ocho en este momento, diciendo, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Excusas que ponía Aarón. Y sigue el versículo, o el diálogo, dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y ¡puf!, salió este becerro. Todas casualidades, ¿no? Claro, mi vida es una vida desastrosa, pero cuando alguien me confronta y me dice, pero Santi, ¿estás orando? No, lo que pasa es que no tengo tiempo. Santi, ¿estás orando? No, lo que pasa es que el trabajo no me deja. Santi, ¿estás pasando tiempo a solas con Cristo? ¿Estás pasando tiempo en la montaña para que de esa manera puedas marcar la diferencia en la multitud? No, lo que pasa es que Nelly me dijo que... No, ¿qué Nelly, Santi? Te estoy hablando a vos. Los seres humanos somos así, ¿no? La mujer que me diste. No, el otro. No, hacete cargo. Me hago cargo. Y predico esto con dolor porque yo soy el primero a quien me predico esto a mí mismo. Ahora,
termina esta parte, porque el capítulo es súper interesante, después los animo a que lo lean todo, pero lo lindo de este versículo es que Moisés, como protagonista ahora nuevamente, como encargado del pueblo, se para delante de todo el pueblo y el versículo 26 dice que hace una pregunta muy sencilla. ¿Quién está por Jehová? ¿De qué lado estás?, decía un conductor de televisión. ¿Quién está por Jehová? Esto es fácil, no le des muchas vueltas. ¿Aceptás a Jesús como tu Salvador? Sí, pero yo no estoy bautizado. El bautismo es parte del proceso. El aceptar a Jesús como Salvador tiene que ver con una decisión de todos los días. Sí, yo ya lo acepté cuando estaba bautizado. ¿Hoy lo volviste a aceptar? Si aceptás a Jesús como tu Salvador, entonces hacete cargo del llamado que Él te hace. Fuiste elegido y elegida para marcar la diferencia en el lugar donde estás. Rápidamente, en 5 minutos, quiero que veamos la otra parte de la moneda. Son historias conocidas, por eso también avanzo rápido. Daniel capítulo 3. Fíjense, algunos ingredientes parecidos a Éxodo capítulo 32. En Daniel capítulo 3 nos encontramos en un momento donde el pueblo de Dios había sido tomado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en ese momento la historia, que todos seguramente hemos escuchado alguna vez, cuentan que Nabucodonosor agarró a Daniel, a Ananías, a Azarías y Misael, a 4 jóvenes del pueblo de Dios. Y si yo les pregunto, le hago la misma pregunta que hice en Éxodo 32. ¿Quién era el protagonista en el libro de Daniel? Daniel. O sea, en ese momento el encargado de mantener el nombre de Dios en alto era Daniel. Pero cuando Daniel no estaba, ¿quiénes eran los encargados de mantener el nombre de Dios en alto? Sadrac, Mesach y Abednego, que son los mismos que mencioné hace un ratito, pero con sus nombres babilónicos, los amigos de Daniel. En el capítulo 1 está Daniel, en el capítulo 2 está Daniel, pero en el capítulo 3 dicen los historiadores que el rey lo mandó a Daniel a hacer unos mandados. ¿Por qué? Porque el rey había hecho una estatua completamente de oro. Y el versículo 15 del capítulo 3 dice que Nabucodonosor se para delante de todo el pueblo y les dice, miren, voy a ser bien claro con ustedes. Cuando suenen los instrumentos, todos se tienen que arrodillar ante la estatua. Si alguien no se arrodilla, directo al horno de fuego. ¿Qué hubieses hecho? Y yo me hubiese arrodillado, mirando esta parte de la película. Y lo digo con dolor. Quisiera decirte que no, quisiera decirte, y tal vez si en algún momento me tengo que quedar de pie, espero ser de los que esté de pie. Pero sé que la única manera de permanecer de pie en estos momentos es habiendo pasado tiempo ¿dónde? Con Jesús, tiempo en la montaña, a solas con Cristo. No se trata de mi poder, no se trata de mi voluntad. Se trata de la decisión de haber pasado tiempo con Dios. Sadrac, Mesach y Abednego tenían una íntima relación con Dios, que fíjense a tal punto que el versículo 16 dice, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, y tiraron ahí el micrófono, diciendo, se acabó, ya está, dijimos todo lo que teníamos que decir. Y Nabucodonosor, me lo imagino que furioso, dice, por favor, que suenen las trompetas, que suenen los tambores. Empezaron a sonar los instrumentos, todo el mundo se pone de rodillas, menos esos 3 locos. Daniel no estaba. Ananías, Azarías y Misael se quedan de pie. Díganme si esos 3 jóvenes no eran protagonistas. Pero acá es donde viene el centro del mensaje que te quiero compartir. Desde que crecí en la iglesia escuché que somos salvos por fe. El que te diga lo contrario es porque no entendió nada de la Biblia. La única manera de recibir la salvación es aceptando a Cristo como Salvador. No hay otro camino. Pero también solemos decir, y es correcto el concepto, de que si yo acepté a Cristo Jesús por fe, automáticamente voy a empezar a tener una vida de obras. ¿Está bien? Esa es la lógica.
Entonces decimos, claro, yo ahora empiezo en el proceso de crecimiento, de santificación, porque acepté a Jesús como Salvador. Pero nos olvidamos de un pequeño detalle. ¿Cuál era el mayor propósito de los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés? Dice Elena de White, no lo voy a leer, que el propósito de que el pueblo de Dios guarde los mandamientos era para que otros pueblos vean al pueblo de Dios y quieran formar parte de ese pueblo. ¿Qué significa esto? Tus obras y mis obras, obras movidas por la fe, obras motivadas por el amor, pueden llevar a otros a que conozcan a Cristo Jesús. Y si tenés alguna duda, repasá la historia del capítulo 3, porque dice la historia que estos 3 jóvenes se quedaron en pie y soldados los agarraron, los llevaron al horno, los soldados murieron por lo caliente que estaba el horno, entraron 3, ¿y cuántos eran? Eran 4. La valentía de Sadrac, Mesach y Abednego, el haber tomado el papel protagónico en ese momento de la historia, lograron que Nabucodonosor pueda ver cara a cara a quién. Pueda ver cara a cara al verdadero protagonista de la película. De eso se trata el propósito de nuestra vida. Que con mi manera de actuar yo pueda llevar a otros a ver a Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús es el que nos enseñó cómo actuar. Jesús es el que nos dijo qué cara poner, qué decir, qué contar, qué hablar. Por eso ahora vemos el contraste entre un Moisés que asciende y un Aarón que hace un desastre. Y por otro lado vemos a un Daniel que se va a hacer mandados y a un Sadrac, Mesach y Abednego que mantienen el nombre de Dios en alto. ¿Cuál fue el resultado? Un Nabucodonosor transformado. El final de la historia de Nabucodonosor es un rey que dice: ahora yo alabo al Dios poderoso y altísimo. Una última pregunta para terminar, que es una pregunta que también respondimos por medio de la escuela sabática. ¿Hasta qué punto tiene que estar dispuesto a entregar un protagonista? ¿Qué es lo máximo que tiene que estar dispuesto a entregar un protagonista? Su vida. No sé si estás con hambre, si ya te querés ir, o si estás concentrado y concentrada en el mensaje de esta mañana. Pero lo que te estoy diciendo es muy fuerte, porque a veces lo tenemos como un concepto. Y vuelvo a repetir, tal vez viniste esta mañana diciendo: che, yo tengo un montón de problemas, y vos ahora me estás diciendo que soy el protagonista de la película, y encima que tengo que estar dispuesto a entregar mi vida. Sí. Porque entregar la vida por Cristo es lo que nos puede llegar a ser los hombres y las mujeres más felices del mundo. Llegar a tener esa convicción es algo impagable. ¿Conoces a una tal reina Esther? ¿Escuchaste alguna vez hablar de la reina Esther? ¿Qué estuvo dispuesta a entregar la reina Esther? Su vida. Me tengo que presentar delante del rey, lo voy a hacer porque mi pueblo se está por perder. Si tengo que entregar mi vida, la voy a entregar. ¿Conoces a un tal David, un jovencito David, que le fue a llevar pan a sus hermanos? Y cuando se enteró que el nombre de Jehová estaba siendo vituperiado, ¿qué dijo David? ¿Tengo que ir a pelear con este? Lo voy a hacer. Voy a entregar mi vida si es necesario. ¿Conoces a un Juan el Bautista? Juan el Bautista murió predicando acerca de su primo Jesús. ¿Te suena un tal Jesús? ¿Qué estuvo dispuesto a hacer? Todos alrededor de Jesús simplemente somos un reflejo de lo que Él hizo. Él entregó su vida para que nosotros podamos ser salvos. ¿Estamos dispuestos a entregar la vida? No por nuestra salvación, porque el entregar mi vida no me da la salvación, no soy salvo por obras. Pero sí tengo que entender que mi manera de mirar, mi manera de hablar, mi manera de abrazar, mi manera de sonreír, tu manera de sonreír, tu manera de caminar, puede salvar a otros, puede llevar a otros a que conozcan a Jesús. ¿Sos
el protagonista, sos la protagonista de la historia. Un gran filósofo dijo una vez, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase la tendríamos que haber escrito algunos de nosotros, no un escritor de Marvel. Pero termino con esto, y prometo que termino con esto. Me gusta pensar que en la semana, en realidad lo que las demás personas ven de nosotros es una máscara. Y no me refiero a la hipocresía, me estoy hablando de otra cosa. No sé cuál es tu profesión, ama de casa, carpintero, albañil, contador, contadora, educadora, lo que seas. Eso es una máscara. Es como un disfraz. Que en realidad detrás del disfraz lo que hay es un hijo, es una hija de Dios que está dispuesto a ser el protagonista de la película para llevar a otros a los pies de Jesús. Ese es el propósito de vida que Dios quiere para vos. Por eso hoy te quiero animar a que puedas decir un versículo que no me voy a cansar de predicar. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios los bendiga, hermanos. Es lindo volver a verlos y espero que la próxima vez que nos encontremos sea o aquí en la iglesia o por qué no soñar con que la próxima vez sea allí en el cielo disfrutando de las buenas anécdotas que Jesús nos quiere contar. Que Dios los bendiga.